Yo le invito a que abra su Biblia en la primera carta, primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21, y vamos a estar cerrando este día, esta carta maravillosa que hemos estado compartiendo expositivamente durante un año y medio. Durante un año y medio hemos predicado 6 capítulos de esta carta. Ahora, uno puede predicar una carta no solamente un año y medio, sino puede predicarla 10 años, porque la palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es tan rica, es tan amplia, tan profunda, tan maravillosa, que debe ser atendida con esmero y con esfuerzo, porque es la palabra de Dios. Y este es nuestro estudio número 46. Nos llevó 46 reuniones de desarrollar toda esta carta, que justamente estamos terminando al fin de este año 2021 y con mucha expectativa para el 2022. El mes de enero, después de finalizar esta carta, vamos a hacer un receso por las fiestas, que estaremos tocando algunos temas importantes. En el mes de enero vamos a estar compartiendo el mes de la familia, y en el mes de febrero seguramente continuemos con la segunda carta a Timoteo, la segunda parte. Y también en el mes de febrero seguramente, o en el mes de marzo en el mes de febrero tendremos bautismo, y en el mes de marzo seguramente vamos a tener un taller de 2 o 3 reuniones con un tema importante, que es cómo presentar el evangelio, cómo presentar las buenas nuevas de Jesús. Así que va a estar interesante también todo eso. Y bueno, y después continuaremos en el año que viene, ya arrancaremos con el segundo año del inicio a la teología sistemática y tantas cosas maravillosas que el Señor nos está permitiendo vivir, que estamos tan agradecidos, amén. Porque el Señor nos ha encomendado una tarea, y la tarea que el Señor nos ha encomendado es que seamos fieles a su palabra, que guardemos el depósito de la palabra de Dios y que seamos fieles guardadores, personas que vivamos a la luz del evangelio. Y eso es la tarea tan difícil y tan importante de la vida de un cristiano. Nosotros recordemos que la nación de Israel tenía un privilegio. Y el privilegio que tenía la nación de Israel con las demás naciones era que Dios le había encomendado a ellos la palabra de Dios. Y esa comisión hoy ha sido encomendada a la iglesia. Hoy ese privilegio ha sido entregado a la iglesia, que la iglesia es el guardador de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque el título de este mensaje yo lo titulé El encargo final. Y así es como está en el título, seguramente en su Reina Valera, y dice así: Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Fíjate qué importante es este fin de cierre de esta carta, que Pablo, el enviado de Dios, le hace a Timoteo, el pastor en ese momento de la iglesia de Éfeso, y es un encargo a todos los cristianos.
Es un encargo de que nosotros veamos el peligro de no guardar. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora, ¿qué es lo que se te ha encomendado, Timoteo? Usted es Timoteo, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que Dios está enviando a decirte por medio de su apóstol de que guardes? ¿Guarda qué, Timoteo? Guarda la verdad. Guarda la palabra. Preocúpate por vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido para tu vida. El día viernes tuvimos nuestro cierre de año con los obreros del ministerio de la Iglesia Roca Eterna, y algo que hemos compartido el día viernes es que la iglesia no es un lugar para que nosotros hagamos y desarrollemos nuestras cosas, sino que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por eso Pablo le escribe al inicio de esta carta y le dice: si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia no puede ser manejada al antojo de los hombres. La vida cristiana no debe ser manejada a tu parecer. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que tú no puedes vivir una vida como tú quieres. Hermano, ser cristiano no es vivir como yo quiero. Pablo le deja bien en claro a Timoteo, y fíjate que al final de esta carta vuelve nuevamente a recalcar estos puntos, y Pablo como que le atornilla a Timoteo en la cabeza. Como decía Charles Spurgeon, si es necesario, atorníllale la verdad. Y Pablo le atornilla la verdad a Timoteo, diciéndole: mira, Timoteo, un cristiano no es alguien que está buscando el éxito, no es alguien que está buscando su vida con el supuesto nombre de Jesús, sino es alguien que guarda, vive y predica la verdad del evangelio. Guarda, vive y predica la verdad del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es toda la palabra de Dios, como Pablo le dice también a los pastores de esta iglesia. En Hechos capítulo 20, Pablo los reúne en Mileto a los pastores. Y quiero, para que nosotros cerremos esta carta, hacer un poquito de mirar hacia atrás y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué nos encontramos con Timoteo en la iglesia de Éfeso? Pablo continúa su viaje a Macedonia, le escribe una carta a Timoteo. Pero fíjate bien, en el libro de los Hechos capítulo 20, Pablo se reúne con los líderes de esta iglesia. Y le dice: luego de mi partida, muchos de ustedes se levantarán y muchos vendrán de afuera a corromper la verdad del evangelio. Y ahora nos encontramos con un Timoteo que estaba ahí lidiando con las herejías que la gente estaba abrazando, erróneas a su vida cristiana. La iglesia de Éfeso, Éfeso significa deseada. La iglesia de Éfeso pasó por diferentes etapas. La iglesia de Éfeso fue conocida como la iglesia que mostró amor por la verdad, celo por la obra de Cristo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso,
capital de la provincia romana en Asia, una ciudad que era famosa por la riqueza, por la sabiduría, pero también era perversa y era el centro de adoración de la diosa Diana. Un templo que tenían que era una maravilla del mundo antiguo. Nosotros podemos ver cómo inició esta iglesia. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 19, encontramos que la iglesia se empieza a establecer con el apóstol Pablo, pero no inició con el apóstol Pablo. Pablo estableció las bases de la iglesia. La iglesia inició con Aquila y Priscila. Ellos fueron como los misioneros, como los que empezaron a predicar la palabra de Dios ahí. Y después Pablo, durante 3 años, esta iglesia lo tuvo a Pablo como el pastor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pablo siendo el pastor de la iglesia de Éfeso durante 3 años. Este inicio de la iglesia comienza en el año 55 y su crecimiento en el año 63. Esta fue la mejor etapa de la iglesia de Éfeso. Fue la etapa del crecimiento espiritual. Fue la etapa donde la gente se volcaba a la palabra de Dios, donde la gente amaba la Biblia, donde la gente iba a las reuniones, donde la gente anotaba todo lo que escuchaba, indagaba en la palabra de Dios, rumiaba la palabra de Dios, donde la gente voluntariamente quería servir, donde la gente estaba enamorada del Señor y la iglesia crecía y crecía. ¡Wow! Pero después llegó la etapa del orgullo. Llegó la etapa de que yo sé lo que hago. Llegó la etapa donde empezó la congregación a enfriarse, donde ya no era necesario orar tanto, ya no era necesario esforzarse, ya sabían lo que estaban haciendo. Es ahí donde nosotros encontramos que durante esos 3 años Pablo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo se va y quedan en la iglesia de Éfeso líderes, ancianos, personas que estaban a cargo de la iglesia. Nosotros lo encontramos en la carta a Timoteo, donde Pablo le dice que Himeneo y Alejandro, en primera de Timoteo 1:2, dice a quienes entregué a Satanás. Muchas veces a mí se me ha acusado de que, pastor, usted en el altar es muy específico a veces con algunas personas que dejan la iglesia, que están apartados. Es muy específico, usted muchas veces da a entender quién es y entonces si yo mañana me voy de la iglesia, ¿usted va a hablar de mí? Claro que sí. Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo habla con nombre y apellido. Y eso lo vamos a ver más específicamente en la segunda carta a Timoteo, cómo Pablo llama por su nombre a los que están corrompiendo el evangelio. Y Pablo, al irse de la iglesia de Éfeso, él va a Roma y en Roma él es detenido. Vuelve a Jerusalén, en Jerusalén es detenido y va a Roma. Y estando en Roma, Pablo le escribe la carta a los Efesios. ¿Por qué le quiero dar este pantallazo? Para que usted vea la importancia de esta iglesia. Y le escribe a la iglesia de Éfeso cuando la iglesia de Éfeso estaba perdiendo el rumbo, donde la iglesia estaba entrando a un conformismo, donde se estaba alejando de la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo.
Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es eso lo que está diciendo la palabra de Dios? Es las doctrinas falsas, las metodologías del hombre, los argumentos del hombre. El otro día me llamaba una persona y me dice, porque yo estoy necesitando a alguien que esté conmigo, que me esté aconsejando como un psicólogo. Yo le dije, mira, tú necesitas comprarte un perro. Porque los pastores no estamos para eso, los pastores estamos para instruirte en la verdad de Dios. Tú debes tener comunión no con el hombre, sino con Dios primeramente. Entonces encontramos que Pablo, cuando es liberado de su primera prisión en Roma, él enseguida toma a Timoteo y lo primero que hace es ir a visitar la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta iglesia? ¿Qué es lo que le estaba ocurriendo a esta iglesia? Y es ahí donde Pablo, después de un tiempo, lo deja a Timoteo como pastor, como encargado, y él se va rumbo a Macedonia, y ahí de Macedonia le escribe esta carta que estamos leyendo ahora, y tiempo después vuelve a Roma, es detenido nuevamente, y es donde le escribe la segunda carta que estaremos viendo más adelante. Ahora, esta iglesia comenzó bien. Pero esta iglesia empezó a entrar en etapas que no fueron favorables. Y al final, ¿cómo termina la historia, pastor? Porque nosotros estamos en el medio, estamos en el momento donde la gente se está enfriando, donde la gente se está apartando, donde la gente le aburre las cosas simples de escuchar la Biblia. La gente quiere otra cosa, quiere divertirse, quiere pasarla bien. Entonces, ¿sabe qué, mi hermano? Nos encontramos con Apocalipsis capítulo 2. Y ahí encontramos que la iglesia había perdido ¿qué? El primer amor. Y por cuanto perdió el primer amor, ¿qué es perder el primer amor? Es eso. Es la pasión con la que llegaste a los pies de Cristo. Es la pasión cuando llegaste que estabas desesperado, que sentías que te ibas al infierno y de repente la gracia y la misericordia de Dios te iluminaron y lo único que te importaba era querer venir a la iglesia y ahora lo único que te importa es ver cómo salgo de la iglesia. Ver cómo puedo faltar. Ya la congregación en Apocalipsis capítulo 2 había perdido su pasión por congregarse, su pasión por diezmar, su pasión por Dios. Es en ese momento donde ya me aburre venir a la iglesia, donde prefiero llegar lo más tarde posible, cuando antes lo que más me importaba era estar en la iglesia. Es donde sientes que vienes a la iglesia por venir, pero todo lo que escuchas te entra por aquí y te sale por aquí. Y sabe que nosotros en la reunión de obreros, nosotros compartimos un pasaje que está en Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Y yo les explicaba ese pasaje. Pecar voluntariamente, y uno se preguntaría, bueno, pastor, pero de cierta forma uno es cristiano y siempre comete pecado y siempre está fallando, ¿y cómo hace? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando uno ya peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más nada. Y la verdad está en el versículo anterior, en el versículo 25. Dice, no dejéis de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Como decía el hermano Eliel al comienzo, venimos a la iglesia para ser exhortados. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú te
alejas de la congregación es voluntariamente. Es un pecado voluntario que si tú te alejas de la congregación después, hermano, no hay más nada para ser exhortado, disciplinado, corregido, enseñado. Porque ¿quién te va a enseñar? La radio te va a enseñar, la tele te va a enseñar quedándote en tu casa. No, pastor, yo no me congrego porque yo vengo a casa y en casa miro Netflix. Yo escuchaba hace un tiempo atrás un grupo de personas que se fueron de la iglesia y dicen, nosotros no fuimos de la iglesia porque cada vez que veníamos a la iglesia veníamos a sufrir. Y ese es el sentido. Si tú no vienes a la iglesia a sufrir, hermano, en el mundo no sufrimos, en el mundo lo que nosotros hacemos es hacer todo lo que nos gusta. Es mirar todo lo que me gusta, es escuchar todo lo que me gusta. Ahora, cuando usted está en su casa y de repente está escuchando algo que no le gusta, usted lo apaga. Usted acá no lo puede apagar. Usted lo va a seguir escuchando. Dice, ay, me quiero ir de la iglesia, pastor. Y no me voy porque quedo mal y todos los hermanos me van a ver. Y mientras no se vaya, usted va a seguir escuchando la exhortación. ¿Por qué? Porque su carne se quiere rebelar. Entonces la iglesia es el lugar, lo que quiere decir la carta de Hebreos, es el lugar donde nosotros somos confrontados, hermanos, si nos alejamos de la iglesia, si la iglesia se corrompe, si la iglesia pierde la verdad, si la iglesia deja de predicar la verdad, entonces ya no hay más nada. Porque la tarea de la iglesia, el encargo de Dios, es que la iglesia sea portadora de la verdad. Es que la iglesia hable la verdad. Es que la iglesia confronte los corazones endurecidos. ¿Para qué? Para que la persona se pueda arrepentir, mi hermano. Para que el mensaje le pueda doler. Es importante eso. Imagínese una persona que no se congrega. Una persona que no se congrega, ¿qué viene después de eso? ¿Sabe lo que viene? El endurecimiento de su corazón. Ya no le duele pecar. Ya no le molesta ese tipo de prácticas. Ya el pecado es costumbre. Por eso cuando usted va a la calle y ve a la gente y le habla de pecado, te dice, pero ¿cómo? Si yo no soy un pecador. ¿Y sabe por qué no puede entender que su problema es el pecado? ¿Sabe por qué no lo puede entender? Es como que usted le quiera decir a un pez que está mojado. Y le dice al pez, pez, estás mojado. Y el pez dice, yo no puedo entender qué es estar mojado. Porque toda mi vida yo vivo mojado. Yo vivo dentro del agua. Y lo mismo pasa con la gente, mi hermano. Nosotros vivimos en un mundo de pecado. El pecado mora adentro de nosotros. Nosotros practicamos el pecado. Nosotros comemos pecado. El pecado está en la radio. El pecado está en la tele. Todo es pecado. Y el único lugar donde nuestro pecado es confrontado es en la iglesia, donde se predica la verdad del evangelio para enfrentar ese pecado en el cual yo estoy luchando. Si yo dejo de venir a la iglesia, imagínense, por eso es tan importante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, cuando yo me fui, mucha gente no siguió abrazando la verdad del evangelio. Y al no abrazar la verdad del evangelio se corrompieron. Por eso Pablo le quería dejar bien en claro a Timoteo, Timoteo, tu responsabilidad como hijo de Dios, tu responsabilidad como cristiano, mi hermano, es guardar la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. Mucha gente confunde ser cristiano con que me vaya bien. Mucha gente cree que ser cristiano es venir a ver qué me va a bendecir Dios, a ver qué me va a dar Dios. Dios me va a dar buena vibra, Dios me va a dar buena energía, Dios me va a abrir puertas, Dios me va a bendecir financieramente. Hermano, eso está muy lejos de la verdad.
Ser cristiano no es vivir para eso. Ser cristiano es estar comprometido con la verdad. Mucha gente confunde bendición con prosperidad. Y si usted lee entre líneas, como yo le decía hoy a mi esposa, hay un gran problema hoy en día cuando la verdad no se vive por completo. ¿Y cuál es el problema? Porque la verdad tiene que ser completa, o todo o nada. ¿Y sabe cuál es el problema? Es el problema que usted ve un cartel que dice Jesús. Que dice Jesús te ama. Que dice Jesús está contigo. Que dice todo te va a ir bien. Este año 2022 será tu año. Y todo eso de repente es con letra grande, pero lo que no me dice o lo que yo no leo es la letra pequeña. ¿Y cuántas veces hemos escuchado gente que dice, no, yo firmé por lo que leí porque parecía bien, pero después no leí la letra pequeña? Y la letra pequeña me decía que perdí todo por la letra pequeña. Y mucha gente compra por la letra grande. Hermano, el falso evangelio no es 100% falso. Y ahí está el asunto. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, mi hermano, no fue todo lo que le dijo era mentira. Era en parte era mentira. Utilizó parte de la verdad y la mezcló con parte de mentira. Pero al final de cuentas, si Jesús aceptaba la tentación de Satanás, al final de cuentas no era verdad, era mentira. Pero al principio parecía verdad. ¿Se da cuenta? Si tú eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello, porque tú es esto, porque tú lo otro, porque la palabra dice, porque escrito está. Pero no era en su totalidad verdad, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7. Quiero que vaya a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y dice así. Mateo capítulo 7, versículo 21. Si usted mira, por eso es importante leer en su contexto las cosas. ¿Y qué significa leer en su contexto? Para adelante y para atrás. Si usted mira en el versículo 15, Jesús dice, guardaos de los falsos ¿qué? Profetas. Ahora en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted une eso, usted va a fijarse que guarda de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque esos falsos son las personas que dicen ser cristianas. Son personas que dicen, predicamos de Jesús, hablamos de Jesús, hacemos milagros de Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano? Hoy en día, pensaba esta mañana, ya que una mujer sea pastora es una ofensa a la verdad de la Biblia. Pero ¿sabe qué es más grave? Más grave es alguien que hoy en día se haga autollamar apóstol. Eso es grave. Que alguien se haga llamar profeta, eso es grave, es una ofensa a la palabra de Dios. Es una aberración a la palabra de Dios. Y yo le decía hoy a un hermano, y yo le compartía que en el libro de los Hechos nosotros encontramos 3 narraciones de cómo la conversión de Pablo. Pero hay algo que me gusta mucho, que es en Hechos capítulo 22, versículo 13,
el escritor Lucas dice esto. Versículo 14. Narra ahí Pablo su conversión y cómo Ananías vino y oró por él. Y dice en el versículo 14, y él dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Y sabe qué, mi hermano? Todos los apóstoles en la Biblia fueron personas que, como los profetas en la Biblia, eran personas que eran llamadas directamente por Dios. Era Dios el que los buscaba, era Dios el que se revelaba a ellos, era Dios el que le enseñaba. Hermano, Jesús fue el que discipuló a los apóstoles. No fue el pastor fulano, el pastor mengano, el apóstol fulanito. No. Fue el mismo Jesús. Por eso dice acá, dice la palabra bien clara, para que veas al... Él tuvo que ver a Jesús resucitado. Y para que oigas la voz de la Biblia, porque la Biblia es la voz de Dios. Sí, pero para que oigas la voz de Dios de su boca. Jesús mismo hablándote. Entonces hoy en día vemos una clara ofensa, mi hermano, a las verdades de Dios. Muchas veces la gente dice: bueno, pastor, pero son una iglesia. Yo miraba el otro día la iglesia de los Solo Jesús. Una secta, una herejía terrible, donde ellos afirman, hermano, que Jesús es Dios Padre, Jesús es Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Es la misma persona, no son tres personas, no creen en la Trinidad. Entonces hoy en día nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, no es el Espíritu Santo, y Jesús no está sentado a la diestra del Padre porque no hay Padre. Una aberración. Y ellos afirman y dicen: bueno, porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que la gente era bautizada en el nombre de Jesús. Claro que sí, que eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no son bautizados, como dice la palabra en Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque, hermano, todos los que eran bautizados en el libro de los Hechos eran judíos que ya tenían al Padre, ya creían en el Espíritu Santo. Lo que ellos no creían era en el Mesías Jesucristo. Y por eso ellos eran bautizados únicamente en el nombre de Jesús. Pero nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, la vida cristiana no se trata de lo que tú haces con el nombre de Jesús, como diciendo: bueno, yo soy cristiano y Dios quiere que yo haga esto y yo hago lo otro. No. Sino que la vida cristiana en sí se basa en cómo yo manejo la verdad, vivo la verdad y predico la verdad. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17. Jesús dijo: y esta es la verdad, que te conozcan a ti, Padre, y a quién has enviado, a mí. Esa es la verdad. Predicar la verdad, vivir la verdad, mi hermano. Ahora, ¿por qué? Porque también dice en Juan capítulo 17, versículo 17: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hermano, la gente no puede ser santificada si la palabra de Dios claramente no es predicada. La gente no va a ser convertida si la palabra de Dios no es claramente predicada. Charles Spurgeon, un pastor inglés del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo esto: he visto cómo personas vergonzosamente han deshonrado al Espíritu Santo, diciendo: Dios me ha revelado esto o Dios me ha revelado aquello. Quiero ahorrarles su tiempo en decirles que no vengan a mí con sus estupideces, mensajes que Dios me ha dicho o que Dios me ha revelado, porque nunca
los escucharé. Hermano, tomemos eso de nunca escuchar, nunca más escuchar eso, sino escuchar la voz de Dios, que es su palabra. La misión de la iglesia es predicar la verdad, no buscar métodos de entretenimiento que atraigan a la gente. Hermano, nosotros no venimos a la gente, a la iglesia a entretenerme, a ver a mi nenita danzando, a ver a mi hijito cómo toca la batería. Uy, qué grande. Hermano, eso no es la iglesia. La iglesia es donde se proclama la verdad de Jesucristo y donde nosotros venimos a ver a Cristo revelado en su palabra. La gente confunde que eso es bendición, pero en realidad eso no es bendición. La bendición es que Dios te ha encargado su palabra y que tú guardes y vivas la palabra de Dios como un guardián de la verdad. Oh Timoteo, guarda el depósito, Timoteo. Guarda lo que se te ha enseñado. Evita, Timoteo, estas profanas pláticas sobre cosas vanas, sobre estas filosofías del mundo, sobre estas prácticas mundanas que se meten en la iglesia diciendo que son de Dios cuando de Dios no tienen nada. Eso no es la verdad de Jesucristo, hermano. Yo le puedo decir a usted, hermano, tome esta agua, que es 100% agua. Y usted dice, pastor, ¿está seguro que es por 100% agua? Es agua, tómela. Pero yo agarro, vengo y le pongo una gotita de popó de el pozo del baño. Y usted no va a notar la diferencia. Y yo le digo, hermano, tómese la agüita. Y usted me dice, no, gracias, pastor, esa agua está contaminada. Hermano, el evangelio no se contamina. Así sea con tan poco. Nosotros tenemos que luchar por ser fiel y guardar el depósito de la verdad. Guardar la palabra de Dios. Esa es la tarea de la iglesia. ¿Y sabe qué, mi hermano? La iglesia no es el edificio. La iglesia es usted. Usted es el encargado de guardar la verdad de Dios, de defender la verdad de Dios, de proclamar la verdad de Dios, de vivir la verdad de Dios. Así como la nación de Israel, Dios te escogió. Ay, sí, pastor, Dios me escogió para que sea profeta a las naciones. Dios me escogió para que el mundo entero vea cómo yo canto. Que la gente conozca cómo yo estoy alabando al Señor. Como les contaba el día viernes, yo les contaba que en una oportunidad en la biografía de Charles Spurgeon cuentan una historia de una muchacha que le escribió una carta y le dijo al pastor, pastor, yo tengo un deseo ferviente de servir a Dios. ¿Cuándo me va a dar la oportunidad de que yo pueda alabar y cantar a Dios en medio de la congregación? Charles Spurgeon nunca le respondió la carta. Esta muchacha muy espiritual y tan llena de Dios le volvió a escribir insistentemente. Pastor, ¿cuándo será el día en que usted me dejará que yo cante en medio de la congregación a mi Dios y le alabe? Charles Spurgeon, un hombre carnal, no le respondió. Esta mujer llena de Dios de vuelta fue insistente y le volvió a escribir. Pastor, ¿cuándo va a dejarme que yo pueda alabar a Dios en medio de la congregación? Parece que Charles Spurgeon era un hombre que no tenía sentimientos, un hombre bien carnal, entonces nunca le respondió. Y esta muchacha, que era tan guiada por el Espíritu Santo, un día al finalizar la reunión en el Metropolitano, dice que se acercó al pastor. Y ya no había más nadie en la iglesia, quedaba él solo con algunos colaboradores. Y le dijo, pastor, yo soy la muchacha que le escribió durante 3 veces, pero usted nunca me respondió.
Dice, yo quiero saber cuándo usted me va a dejar a mí que yo pueda cantarle a Dios y servirle a Dios. Entonces Charles Spurgeon la miró fijamente y le dijo, bueno, este es tu día, este es tu momento, cántale a Dios. Ahora. Y la muchacha miró y dijo, pero no hay nadie. ¿Cómo que no estamos nosotros? Canta, canta. ¿No quieres cantar? No, yo quiero cantar cuando esté toda la gente. Ah, entonces vos no querés cantarle a Dios. Vos querés alabarte a ti mismo. ¿Se da cuenta, mi hermano, que hoy en día está lleno de eso? Hoy en día, hermano, yo doy gracias a Dios de que nosotros como iglesia no tenemos grupo de alabanza. Doy gracias a Dios. Y muchos me dicen, pastor, ¿cuándo van a tener grupo de alabanza? Espero que nunca lo tengamos. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El que quiera alabar al Señor, primero va a tener que hacerse invisible. Y cuando sea invisible y yo no lo vea y nadie lo vea, ahí recién va a alabar a Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hoy en día la gente lo único que busca es ser alabado. Usan el nombre de Cristo para exaltarse a sí mismos. Usan el nombre de Cristo para mostrar que ellos son más espirituales que otros. Por eso hoy en día, hermanos, yo veo por todos lados, hoy miraba hoy a la mañana, ya no es una ofensa que una mujer sea pastora, ahora ya no son pastoras, ahora son apóstoles. Martita no sé qué, apóstol del Señor. Yo tenía ganas, hermano, de tirarme de la ventana de mi pieza. Tenía ganas de romper el teléfono. Digo, no puedo entender tanta ofensa a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, mi hermano. John MacArthur, y con esto cierro, dice esto. Citando el Salmo 138:2, dice: porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Las escrituras son la revelación misma de Dios. Es todo lo que sabemos de Dios. Si usted pervierte esto, pervierte a Dios. Si usted dice que cree en la palabra de Dios, pero no la vive, usted no toma en serio a Dios. Y me gusta esa parte que si usted pervierte las escrituras, usted pervierte a Dios. Porque Dios es las escrituras. Por eso dice la palabra que tenemos la profecía más segura, es la palabra de Dios. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y por última vez a través de su Hijo Jesucristo, tenemos esto, su palabra, la fuente que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que seamos santificados, para que seamos confrontados, para que seamos consolados por su amor. Iglesia, qué manera más oportuna de poder cerrar este año. Qué manera más oportuna de poder cerrar esta carta. Oh, Timoteo, guarda. Me gustaría decir nombre y apellido de cada uno de ustedes que están aquí y decirle: oh, hermano fulano de tal, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Tú eres un guardián de la verdad bíblica. Tú no estás aquí para brillar. Tú estás aquí para hacer brillar a Jesucristo. Tú estás aquí para ser un buen embajador del Señor. Para que la gente vea que tú eres un cristiano verdadero que vive y defiende la verdad de Dios. Porque Dios te la ha encomendado y Dios te ha escogido. Y Dios dijo: en esta persona, a esta persona le encomiendo mi verdad, porque esa persona vivirá por la gracia de Dios, como le dice la palabra. Que la gracia de Dios te ayude, que la gracia de Dios esté contigo para tú vivir la verdad del Evangelio.